Todo niño busca desde muy corta edad el tener un ejemplo de lo que es ser un hombre de verdad. A mis 6 años lo que yo más quería era ver a mi padre llegar a casa, abrazarlo y aprender de él, estar con él para seguir aprendiendo, porque él era mi primer ejemplo de lo que era ser un hombre. Pero lo que tuve fueron tardes enteras esperando a que llegara, que cuando lo hacía era con un aroma intenso a alcohol y con unas ganas de enseñarme a ser hombrecito. Me jaloneaba, me empujaba, me intentaba provocar para que me defendiera y me reprendía cualquier muestra de dolor, cualquier muestra de llanto. Para los 13 años, yo ya lo odiaba en secreto. Él ya había engañado a mi madre, había hecho otra familia, se había ido de casa, pero tenía esta idea de que quería que fuéramos amigos. Me preguntaba seguido cómo estaba, pero el resentimiento que yo sentía con él ya no me dejaba responderle nada. A esa edad, en la secundaria, lo menos que yo quería era ser como él. Así que lo primero que hice fue buscar otro ejemplo de cómo ser un hombre. Y al que elegí fue a Fernando, un amigo de la secundaria. No es la mejor idea, ¿no? Que un niño de 13 tenga como ejemplo de masculinidad a otro niño de 13. Fernando había estado en clases de box, así que sabía pelear. Era muy serio, no mostraba emociones y tenía un pegue con las chicas. En cambio yo era el más risueño y el más ocurrente de toda la escuela. Pero eso cambió cuando yo intenté ser como él, cuando yo intenté copiarlo. Empecé a ser muy serio, empecé a ser muy callado. Y siempre estaba pensando cómo verme más rudo, cómo ser más rudo. En mi casa, mi madre estaba peleando contra el reciente divorcio y estaba todo menos emocionalmente disponible. No había día en la secundaria en que yo me acercara a ella queriéndole contar mi día, en que ella me interrumpiera alzándome la voz. Así que en la escuela yo estaba intentando, a mis 13 años, ser una persona que yo no era. Y en casa no tenía yo nadie con quien hablar, nadie que me escuchara. Por todas estas experiencias fui aprendiendo que hay ciertas reglas que como hombres tenemos que seguir. No podemos llorar, ni podemos mostrar ninguna pizca de dolor, porque tenemos que aguantarnos como hombrecitos. Tampoco podemos mostrar cariño o amor a nuestros compañeros, porque vamos a ser rechazados por los demás hombres. Y el ser rechazados es lo que más nos da miedo cuando somos niños, incluso cuando somos adultos. La cultura en la que vivimos ahora aún ve muy incómodo que como niños entremos a clases de baile, de canto, de pintura, porque esas son cosas más de niñas. También siempre queremos enseñarle a nuestros niños qué es lo que deben practicar como deporte, con qué juguetes deben jugar y qué trabajos son los que deben de realizar cuando crezcan. Dividimos a los sexos por ideas que hemos ido replicando por la cultura que nos rodea. Incluso hay estudios que nos dicen que hay bebés que están vestidos de azul y no se les carga tanto y apapacha tanto como a un bebé que va vestido de rosa. Hasta ese punto está esa división. Nos hemos creado esta idea de que el hombre es por naturaleza más agresivo y menos empático. Pero la verdad es que ninguno de nosotros, ni hombres ni mujeres, nace siendo ni racista, ni clasista, ni sexista, ni cualquier forma de discriminación que termine en ista. Todo lo aprendemos de las experiencias que tenemos cuando somos niños, de los ejemplos que tenemos a nuestro alrededor. Ningún hombre es naturalmente violento, ni menos empático que la mujer. Y no hay ninguna mujer que sea inferior al hombre, jamás.
Tenemos que parar toda idea que nos haga pensar de esta forma. A esta idea de masculinidad, en que el hombre tiene que ser duro, sin sentimientos, pragmático, sin emociones, la hemos bautizado como masculinidad tóxica. Pero a mí no me parece que ese sea el mejor término, ya que no te deja tener esa idea de que se puede mejorar, de que puedes salir de ahí. Un compañero mío de Reino Unido, Brendan Kiatowski, propuso que cambiemos este término de masculinidad tóxica a restrictiva. ¿Por qué? Porque restringe toda emoción, todo sentimiento, toda forma de expresión a niños, jóvenes y adultos. Y esta es la razón por la que vemos a tantos hombres peleando entre sí, denigrando y pisoteando a otras personas. Es la misma razón por la que 7 de cada 10 niños en México sufren de bullying, poniéndonos en el primer lugar a nivel mundial. Y es la misma razón por la que 1 de cada 3 mujeres ha sufrido de violencia física o sexual en sus relaciones más cercanas. Al mismo tiempo que es la razón por la que 8 de cada 10 personas que se quitaron la vida en los últimos años fueron hombres. Porque al restringir esa conexión entre la mente y el corazón del hombre, restringimos también la habilidad de poder desarrollar compasión y empatía, que esas son las bases, los pilares principales para poder amar y ser amado. Desarrollamos a hombres que solo ven por sí mismos, que solo piensan en sí, que ni siquiera saben quién son, que tienen un problema muy fuerte de identidad y por eso terminan yendo contra su propia humanidad. Les hemos enseñado a usar sus puños para defenderse del mundo, pero no les hemos enseñado a usar su corazón. Todo hombre, en algún momento de su vida, se ha enfrentado con este tipo de masculinidad, pero no hemos tenido ni el conocimiento ni la experiencia para saber enfrentarla, para saber hacer algo al respecto. En mi caso personal, no fue sino hasta los 23 años que me di cuenta que tenía que hacer un cambio extremo en mi vida, que tenía que cambiar. Y solo porque vi el dolor que le había causado, la herida que le había causado a la persona que yo más amaba en ese entonces. A esa edad, yo estaba ya en el fondo. Había tenido novia tras novia, había sido infiel muchísimas veces. Ya había sido un completo patán. Con mi padre, me llamaba a las 3 de la mañana, en todo menos en sus 5 sentidos, para decirme que me quería. Y no hubo ninguna de esas veces que me llamaba a esa hora en que yo no le colgara. Ni siquiera las veces en que él se echó a llorar, me detuve de colgarle. En ese tiempo yo tenía una novia. Lo único que superaba cuánto yo la admiraba a ella era el amor que yo sentía por ella. Y sin embargo, aún con eso, es la persona a la que más lastimé, a la que más herí. Y todo porque yo quería validarme con otros hombres e impresionar a otros hombres. El querer mostrarme como esta idea de hombre que ya me había hecho por mi entorno fue lo que me llevó a engañarla. Por supuesto que me corrió de su vida totalmente y eso me hizo entrar en una etapa de depresión profunda que casi me cuesta mi vida. Yo no supe nada de ella sino hasta medio año después. Una noche me llamó a las 3 de la mañana y me sorprendió mucho, me dejó paralizado que me invitara a irme con ella esa noche. Se escuchaba muy rara su voz por el teléfono. Cuando llegó por mí en su coche, recuerdo muy bien que abrí la puerta y me llegó el mismo aroma que despedía a mi padre cuando llegaba a casa. Cuando llegamos a su departamento, no pasaron ni 5 segundos y se echó a llorar.
Yo de verdad no tenía ni idea qué estaba pasando. Pero se desplomó, cayó al suelo y siguió llorando. Y siguió llorando. Y así hasta que se quedó dormida. Esa noche yo no pude dormir. Me di cuenta por primera vez del dolor que yo le había causado a alguien que yo quería. Esa herida se la había hecho yo. Y fue la primera vez que yo me pregunté, ¿de verdad valió la pena romperle el corazón a ella por querer validarme con otros hombres y encajar en un grupo de hombres que ni siquiera están dentro de esta relación? Esa noche me decidí a que no más. Nunca más iba a estar replicando todo lo que había dañado a mi familia, todo lo que me había dañado a mí. Yo lo estaba volviendo a hacer y dañando a otras personas. Y hasta ese punto me di cuenta. Pero no iba a ser un cambio que iba a poder hacer de la noche a la mañana. Había mucho que tenía que aprender y mucho que tenía que desaprender. En ese entonces empecé a estudiar sobre masculinidades, sobre educación de paz, incluso sobre lenguajes del amor. Y me di cuenta de que lo que más nos falta desarrollar a los hombres es empatía. Claro que, como les digo, no iba a poderlo desarrollar de un día para otro, iba a ser todo un proceso. Y dentro de ese proceso me di cuenta de algunos puntos que son clave para poder desarrollar esta empatía. Y el primero de ellos fue el autoconocimiento. No podemos entender lo que pasa en la vida de otros o lo que sienten los demás si no sabemos primero lo que sentimos nosotros, lo que hay dentro de nosotros. Tenemos que aprender a preguntarnos qué es lo que siento, qué palabra es la que describe este sentimiento, ya sea hablándolo en voz alta, escribiéndolo o platicándolo con alguien de nuestra confianza. El poder dar esas palabras a esos sentimientos y poder tener claro esto nos permite delimitar dónde termino yo y dónde empiezan las demás personas. Ese es el inicio del desarrollo de la empatía. Otro de estos puntos fue la autoaceptación. Hay una frase que dice una investigadora muy reconocida en el tema de la vulnerabilidad, que se llama Brené Brown, que dice: la verdadera pertenencia solo ocurre cuando nos atrevemos a mostrarnos como somos nosotros, imperfectos, ante el mundo. Por lo tanto, nuestro sentido de pertenencia nunca puede ser mayor a nuestro nivel de autoaceptación. Entre tantos hombres que quieren encajar en lugar de pertenecer, lo primero que tenemos que hacer es quitarnos esa máscara, ponerla a un lado y autoaceptarnos. Darnos cuenta que no somos perfectos, que somos humanos y que como humanos vamos a cometer errores. No tenemos que saberlo siempre todo y estar siempre en lo correcto. Cuando aprendemos a autoaceptarnos, es el primer paso para nosotros aprender a amarnos mejor y después poder amar a los demás. Otro de estos puntos, y yo creo que uno de los más importantes, es la compasión. Para empezar a desarrollar la compasión y entender la compasión, hay que estar conscientes de que hay una historia detrás de cada uno. Hay heridas que todos tenemos por sanar. Hay cicatrices que marcan la piel de cada uno, que han añadido a la máscara que todos nos hemos ido formando para protegernos de ser lastimados por los demás a lo largo de nuestra vida. Cuando nos damos cuenta de que todos tenemos ese pasado, de que todos tenemos heridas, todos hemos pasado por algo, nos permite empezar a aceptar a otros también y tener esta compasión por los demás, incluso por nosotros mismos. Me di cuenta que cuando yo empecé a aceptarme a mí y a tener compasión por mí mismo, otros hombres empezaron a aceptarse también. Es como si les hubiera dado, sin darme cuenta, permiso de hacerlo también a ellos. Y el último punto, acción.
No necesitamos ser alguien que nosotros no somos. Tenemos que quitarnos esa máscara y atrevernos, tomar esa acción de dar el paso y abrirnos, ser nosotros, no tener nada enfrente entre las demás personas y nosotros, solo para encajar. Hay que preguntarnos, ¿qué de las cosas que hago son para encajar en otros grupos? ¿Y cuáles son realmente yo? El darnos cuenta de esto va a poder entonces ayudarnos a quitar la máscara de otros también, a que otros se sientan libres de quitársela y para nosotros tener la oportunidad de esas personas que se atrevan también como nosotros, hacerlos sentir aceptados y amados. Todas estas historias y toda esta experiencia que llegué a tener con mi padre, con mi familia y con mis relaciones, solo nos dan esa claridad del porqué de muchas de nuestras conductas disfuncionales. Pero no es ninguna justificación para seguir replicándolas. Tenemos toda la responsabilidad y toda la capacidad de cortar ese ciclo y crear una nueva cultura. Una donde el sinónimo de ser un hombre de verdad sea compasión, aceptación, empatía y amor. A mis 23 años, yo decidí empezar de cero y cambiarme totalmente, rehacerme. Y ahora a mis 27, siento muchísimo amor cuando abrazo a mi padre y le digo que lo amo. Porque como dijo Benjamín Disraeli, un hombre nunca es tan hombre como cuando siente profundamente, actúa con valentía y se expresa con franqueza y fervor. Gracias.